Patria, vamos a dar inicio a la Comisión de Economía. ¿Hacemos pasar primero a los señores invitados? Oye, hagámoslo con norma esta cuestión, ¿eh? A la hora, ¿sí o no? Pero 30 días la Javiera, ¿no? Que hablen con Bianchi para que llegue siempre a la hora. Pasa San Bernardo. Si ahora tengo cachado, pasa San Bernardo. Todo. En la escuela de inteligencia. Ahí está la escuela de inteligencia. Zoom, sí. La amorosa, no fue bien de la piequita. ¿Están todos los invitados? Sí, el primer punto vamos a tener un invitado por Zoom, el señor jefe de departamento de estudios de la DIPRES, el señor Juan Pablo Jorquera, y está con nosotros Virginia. Sí, por favor. Mejor en la mesa. ¿Le damos lectura a la cuenta, presidente? Ya, cuenta. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión de los siguientes asuntos. Proyectos de ley. El primero, que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Y el segundo es el que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Ambos ingresan a tramitación en el segundo trámite, el primero con urgencia calificada de simple. También corresponde informar que Su Excelencia el Presidente de la República retiró e hizo presente nuevamente la urgencia en el carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que crea el registro de deuda consolidada. Se han recibido los siguientes informes. El primero, de la directora de Chile Compras, señora Dora Ruiz, en respuesta a el especial encargo del honorable senador señor José Miguel Durana, por el cual remite informes de 2 consultorías elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el segundo es un informe de gestión documental elaborado por la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado. A través de este informe da cuenta que ha recepcionado un documento durante el mes de mayo que contiene materias de competencia de la Comisión. Solicitudes de audiencia respecto del proyecto que crea un registro de deuda consolidada. Se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia. Del director de la Asociación de Empresas FinTech de Chile, señor Ángel Sierra, de la vicepresidenta legal de Asuntos Corporativos de Experience Service Chile, Sociedad Anónima, señora Natalia Tovar, de la subdirectora del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y abogada especialista en protección de datos personales, señora Romina Garrido, y de Daniel Saror, del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Finalmente, hay una carta del presidente de la Asociación Gremial de Molineros del Centro, Asociación Gremial, señor Sergio Osa, quien manifiesta su profunda preocupación respecto a la situación portuaria de la zona central del país. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Saludar a quienes hoy día nos acompañan y que van a hacer uso de la palabra. Tenemos 2 puntos. Los señores que nos hoy día están presentes vienen por el punto 1 o por el 2. O sea, están muy invitados desde los 2 proyectos. Ya, entonces comenzamos con estas audiencias. Ya tenemos en tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional que mejora el pago a 30 días y tenemos el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea un registro de deuda consolidada. Nos acompaña de la Dirección de Presupuesto de IPRES por Zoom el jefe del Departamento de Estudios, señor Pablo Jorquera, y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la coordinadora legislativa que estaría acá presente, la señora Virginia Rivas. Bien, señor secretario, de acuerdo a la tabla, indíqueme a quién primero le damos la... Sí, el primer punto de la tabla es el proyecto sobre pago a 30 días, con urgencia calificada de simple, y el primer invitado es el jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuesto, el señor Pablo Jorquera, que participa en la sesión a través de Zoom. Bien. Y está conectado. Don Pablo. Muchas gracias, señor presidente.
por su intermedio, saludar a todos los demás miembros de la comisión. Tengo una presentación muy cortita que se le envió a la Secretaría la semana pasada y ahora la volví a mandar. No sé si se podrá proyectar. A ver el tiro. No. Sí, se puede proyectar. Ahí se va a hacer desde la Secretaría. Fantástico, muchas gracias. Simplemente, como introducción, efectivamente, queríamos, como dirección de presupuesto, comentar algunas cuestiones que son relevantes para la tramitación del proyecto. Este ha sido un proyecto trabajado en conjunto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, por cuanto toca algunas materias que nos competen a nosotros como servicio. Bueno, quizás voy a ir comentando algunos elementos antes de que se proyecte la presentación, pero cosas que ustedes ya conocen de sobremanera. Efectivamente, ahí está. En la tercera diapositiva, lo que ustedes ya conocen, el proyecto propone una reducción en los pagos, en los tiempos de pago, en los plazos de pago, por cuanto el proyecto, como norma general, señala que, como su nombre lo indica, los pagos deben ser realizados en 30 días, y lo que se está proponiendo en este proyecto, que es para los pagos que realiza el sector público a través de la plataforma de pago automatizado, dada la facilidad con que se pueden realizar los pagos, propone una reducción del plazo de 30 a 20 días. ¿Eh? Para el resto de operaciones se aplica la norma general, que son 30 días. Asimismo, se hace otra reducción, pues el proyecto de ley en su versión vigente contempla plazos especiales que son de 60, esta vez los estamos reduciendo a 45 días. ¿Eh? Esos plazos especiales son, como su nombre lo indica también, en circunstancias especiales, no es la norma general. Y en la siguiente diapositiva les muestro que la mayoría de los servicios públicos se encuentran adscritos a la plataforma de pago centralizado o pago automatizado. Hoy día hay cerca de 170 servicios incorporados. En algunos ministerios, no sé, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 100% de sus servicios realizan sus compras y operaciones a través de la plataforma de pago automatizado. En otros, las tasas son un poquito más bajas, ¿no? No sé, ahí pueden ver los diferentes ministerios cuántos servicios y también pueden ver cuántas operaciones se realizan para que observemos la complejidad del sistema. O sea, hay 531.000, durante el año pasado se realizaron 531.000 pagos, todos a través de esta plataforma de pago automatizado, que al estar automatizado permite hacer los pagos mucho más fácil, y por eso estamos comprometiendo la reducción de plazos de 30 a 20 días desde la recepción de la factura. Pero a su vez, como entendemos que este proceso tiene varias etapas, en la siguiente diapositiva, como también creo que ustedes ya lo han estudiado, hoy día uno de los procesos clave es la recepción conforme, que es desde donde cuando se empiezan a contar los días, ¿no? No tiene mucho sentido que reduzcamos los días si no modificamos el momento de inicio de ese proceso, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, dado el diagnóstico que se tiene, es que, en la diapositiva anterior, se establece un responsable claro para el proceso de recepción conforme. ¿Eh? El diagnóstico es que a veces hoy se dilata ese proceso, pues no hay un responsable claro. Entonces se establece que el responsable es la jefatura de la unidad de asignaciones o quien éste haya designado como administrador de cada contrato. Entonces es muy claro quién realiza este proceso. ¿Eh? Además, hoy día la ley no es del todo clara respecto de cuánto plazo hay para ese proceso, porque están dos artículos, no sé qué. Entonces lo que se hace con estas indicaciones, se aclara que el plazo para cumplir el proceso de recepción conforme son 8 días. ¿Eh? Y a su vez, para evitar dilaciones en este proceso, se establece la responsabilidad administrativa para demoras injustificadas, ya sea en la recepción conforme o en el pago. O sea, quienes hagan alguna, que se identifique algún proceso, una demora profeso, va a tener
una consecuencia y una responsabilidad administrativa. Entonces, estamos reduciendo el plazo de pago de 30 a 20 días y estamos estableciendo bien los procesos para ver desde cuándo se comienzan a contar esos días para evitar confusiones o dilaciones jugando con esos plazos. Y en la siguiente diapositiva lo que les muestro es que lo otro que se hace muy importante en nuestro juicio es dotar de rango legal a la plataforma o el sistema de pago automatizado. Hoy día existe como como una herramienta que se usa de la Dirección de Presupuesto, y lo que aquí estamos haciendo es, uno, establecerla por ley, es decir, darle rango legal y existencia, que no pueda eliminarse administrativamente, y a su vez lo traspasamos a la Tesorería General de la República, que quienes son, ustedes saben, quienes tienen experiencia tanto en el cobro como en los sistemas de pago, o sea, ellos son los expertos en esta materia. Entonces, se saca de la DIPRES con un proceso gradual, ordenado, etcétera, y se instala en la Tesorería General de la República y se la crea por ley. Lo siguiente, bueno, eso es como lo que nos compete a nosotros como servicio, que nos va a tocar implementar parte de esta ley. Pero a su vez, nuestro otro sombrero es que efectivamente elaboramos el informe financiero, entonces también les quería aprovechar de mostrar todos los recursos o el esfuerzo fiscal involucrado en este proyecto. Y acá, en este proyecto, se consideran recursos para 3 instituciones. Primero, como les decía, hoy día Pago Centralizado está alojado en la DIPRES. Lo que se hace, hay un gasto transitorio para hacer los ajustes en la plataforma SICFE, la plataforma presupuestal, para poder empalmar administrativamente o computacionalmente con la tesorería. Entonces hay una inversión ahí para poder hacer los ajustes tecnológicos, para poder hacer ese traspaso con la tesorería y que haya comunicación computacional permanente. A su vez, se consideran recursos para la tesorería, en el tercer punto, tanto transitorios para el desarrollo informático, para tomar lo que es la plataforma de pago centralizado, y a su vez para la creación de una unidad especializada con 6 personas que va a administrar el pago centralizado. O sea, no solo lo estamos creando por ley, sino también le estamos entregando recursos y personal para que pueda administrarlo de forma permanente. Y adicionalmente se consideran recursos para el Servicio de Impuestos Internos, pues como las otras patas que no las comenté acá, porque más bien tocan más bien al sector privado, que tiene que ver con la creación, con la creación de los registros de este registro de pagos. Entonces hay recursos transitorios para el desarrollo de esta plataforma, hay recursos transitorios también para la creación de un call center para dar asistencia a las empresas, principalmente a las pequeñas empresas, para poder usar este registro. Y luego además está la contratación permanente de 4 personas en la Subdirección de Informática y Asistencia al Contribuyente para que puedan dar soporte a las empresas de forma permanente para el uso y mantención de este registro de pagos. Y en la siguiente diapositiva, bueno, se muestran los recursos que, como pueden ver, son en el primer año de casi 1.500 millones de pesos. Una parte es transitoria, que, como les decía, lo principal, que es el desarrollo de software, tecnología, etcétera. Y después, en régimen, son casi más de 500 millones de pesos pensados para la contratación de personal permanente y la creación de estas unidades permanentes para dar soporte a estos sistemas, tanto el sistema de registro en el Servicio de Impuestos Internos como la plataforma de pago centralizado en la Tesorería General de la República. Muy bien, le agradecemos entonces su intervención a don Pablo, jefe del Departamento de Estudios, ¿cierto?, de la DIPRES, y ofrezco entonces, junto con saludarles a todos, la palabra. No sé si algún senador quisiera consultar por la exposición que ha hecho don Pablo.
Yo no sé si está a lo mejor en condiciones Pablo de contestar algunas propuestas, más bien algunas definiciones que se habrían tomado por parte de la IPRES en relación, ¿cierto?, al cronograma que se habían fijado para incorporar entre los meses de abril y mayo, el poder capacitar a las personas para facilitar, ¿cierto?, el pago automatizado. No sé si eso hizo referencia, tal vez yo me lo perdí en la exposición, pero si no, consultar por ese cronograma que contemplaba, ¿cierto?, entre los meses de abril y mayo, capacitar 40 servicios y además otros 62 servicios más para que se sumaran justamente al sistema de pago automatizado. ¿Qué hay de eso? Y obviamente también su posición, que algo se señaló, yo creo que aquí ahí están los asesores que han participado de la mesa técnica, en donde justamente una de las propuestas es efectivamente que esto pudiera incorporar también, y en la petición que hacen los gremios, a los servicios de salud y los demás servicios públicos. En relación a eso, no sé si tiene alguna referencia que nos pudiera contar, don Pablo, por favor, tiene la palabra. A ver, sí, varias cosas. Uno, primero, efectivamente, el cronograma que considera el proyecto de ley en un transitorio del traspaso a la tesorería está con plazos bastante extensos, pues el desarrollo y los desafíos informáticos de hacer ese traspaso es lento, pero durante todo ese proceso igual el sistema de pago automatizado, la plataforma de pago automatizado está funcionando. O sea, más allá de ciertas cuestiones particulares, pero entonces uno podría revisar los plazos de traspaso, eso es una materia del cronograma que se puede revisar, y con todo señalar que igual la Dirección de Presupuesto está permanentemente haciendo el esfuerzo de involucrar a más servicios y de ir incorporando más servicios a la plataforma. Hay algunas cuestiones que están efectuadas, eso es cierto, y los servicios pueden pedir autorización para efectuar algunas cosas del pago de la plataforma de pago centralizado, pero esas en general tienen que ver con cuestiones más bien como con el contenido de la compra. Hay, por ejemplo, arriendos o compras de gran infraestructura, que son cuestiones que por la forma no requieren un tratamiento especial. Pero estamos avanzando y como les mostraba ahí, cerca del 72% de los servicios públicos están incorporados a la plataforma. O sea, estamos cada vez aumentando eso y hay esfuerzo de la Dirección de Presupuesto para ir aumentando, porque efectivamente para todos es más fácil el uso de la plataforma. Respecto a los servicios de salud, gran parte están incorporados a la plataforma y gran parte de las operaciones se pagan vía pago centralizado. O sea, ahí en la diapositiva les mostraba... solo el Ministerio de Salud pagó 442.993 operaciones, o sea, es un volumen alto, por eso hay algunas operaciones que tienen ciertas excepciones en salud, pero que también se están trabajando en ir reduciéndolas, y el proyecto de ley lo que hace es reducir el plazo legal que tienen esas excepciones de 60 a 45, entonces se está haciendo el trabajo para ir reduciéndola y hay muchos esfuerzos administrativos que se han ido haciendo en alguna otra circunstancia, o quizá el Ministerio de Economía en la otra presentación ya ha mostrado cómo se han ido reduciendo los plazos de pago. Y un último comentario respecto a los servicios, de ciertos servicios autónomos. Efectivamente aquí hay un... Solo una precisión. Sería interesante saber qué servicios se han incorporado con precisión y cuáles están en espera de hacerlo, porque contemplaba esto un plazo de abril y mayo y estamos ya a mediados de junio. Y si no, cuáles en definitiva están, como usted dice, con operaciones de ciertos servicios, algunas excepciones que usted señala, pero para entender un poco en el contexto institucional y público, cuáles son los que efectivamente hoy día están operando como tales y cuáles están en espera. Ya, les podemos hacer llegar la información. La información que yo traía en la diapositiva era de 2022.
Incluso podemos hacerle llegar a la comisión cómo ha ido eso aumentando este año. Pero como les mostraba, al cierre de 2022, la mayoría de los ministerios, el total de sus servicios están en pago centralizado. Pero incluso podemos mostrar un poco la historia de cuáles han ido aumentando. Ni un problema. Y respecto de los organismos con cierto nivel de autonomía, ahí efectivamente tenemos un desafío como Estado. Se refiere usted, perdón, Jorge, se refiere a los municipios, ¿cierto? Para entender, sí. Para que no nos siguen también tengamos claridad en qué estamos y cuál es la fórmula que se está pensando y si se van a incorporar o no. Nosotros sabemos que igual, bueno. Ahí el desafío es que nosotros como Estado hemos definido darle cierto nivel de autonomía financiera a las municipalidades y de hecho estamos tramitando una ley para darle cierto nivel de autonomía también a los gobiernos regionales. Es decir, perdón, ¿y en este contexto siguen en esa misma idea, considerando los antecedentes que hemos conocido, digamos, que son de público conocimiento a propósito de la autonomía en materia financiera? A nuestro juicio creemos que esa es otra discusión respecto de la autonomía financiera de los organismos descentralizados, más que quizás una discusión más amplia que esto. Pero solamente para darle un dato, las municipalidades más del 50% de sus ingresos los recaudan ellas mismas. Entonces, es difícil generar un mecanismo de centralización de los pagos, porque en el gobierno central es fácil porque la tesorería recauda, paga, administra y los recursos están ahí. En el caso de los municipios, las municipalidades recaudan sus propios recursos y por tanto pagan autónomamente. ¿Cuánto eso es deseable? No, creo que es una discusión que excede la discusión de este proyecto de ley y también excede lo que acá yo puedo opinar. Gracias, Jorge. Yo voy a abrir la palabra porque hay algunos colegas senadores que van a intervenir, pero a propósito de esto, yo creo que una cosa es tener autonomía financiera, otra es no tener supervisualización, una cosa es pagar a tiempo, otra cosa es pagar bien, correctamente, otra cosa es pagar mal y otra cosa es pagar fraudulentamente. Entonces creo que hay demasiadas definiciones que pueden contemplarse dentro del plano de la autonomía, que a juicio nuestro, y usted obviamente probablemente en eso no tiene, digamos, poder de decisión, pero en la práctica, en la opinión, creo yo, criteriosa y de lo que hemos conocido, y no solo ahora, sino que a propósito de esto también en distintas localidades, sobre todo que nacen en las municipalidades, creo que se requiere una visión un poquito más profunda de cómo generamos esa fiscalización y cómo generamos que esta buena fe y el mandato ciudadano de optimizar con transparencia y con proveer los recursos sea realmente un hecho y una realidad. Le quiero ofrecer la palabra al senador Durán, que ha solicitado la palabra. Gracias, presidenta. La verdad es que cuando asumió el gobierno del presidente Boric y en una conversación de esta Comisión de Economía con el señor ministro, y comenzamos a evaluar esta ley de pago a 30 días, era en función de que ya se había logrado identificar las fortalezas y también las debilidades de una ley que se legisla el año 2019. Y la demora en hacer esta presentación a la comisión era porque justamente la idea se focalizaba en que este camino recorrido iba a permitir perfeccionar algo que es tremendamente importante, en especial para las pymes, que es poder cumplir con los 30 días. Y por lo tanto, si bien se valora el esfuerzo de poder llegar a 170 servicios, de un total que uno desconozco, no sé cuánto será el total de servicios que tenga la administración pública, pero en esto quiero ser bastante franco, presidenta, no era ese el objetivo. No era el objetivo, porque si es por eso nos quedamos con la misma ley, porque la ley traía un periodo de 2 años en que se iba a evaluar. Y por lo tanto, cuando hablamos de que se iba a presentar una nueva ley 2.0, es porque ingresaba todo el sistema. Es decir,
todo el sistema público ingresaba a la ley de pago 30 días, y hoy día lo que estamos escuchando, al menos yo no estoy dispuesto a dar mi voto para que se legisle, porque creo que con todo el esfuerzo que hemos hecho en la modificación del proyecto de compras públicas, no sacamos nada con tener un proyecto de compras públicas con oportunidades a las pymes, si es que finalmente las vamos a ahogar y no vamos a ser capaces ni ser responsables en poder pagar como corresponde a 30 días, porque, y termino con esto, Presidenta, es una irresponsabilidad de quien esté a cargo de un servicio público hacer compras si es que finalmente no tienen los recursos para pagarlo. Es decir, es re fácil entonces ser administrador de recursos que son del Estado, porque obviamente esa persona sería incapaz ni siquiera de poder tener su economía doméstica en su casa. Muy bien. Gracias, senador Durán. Senador Bianchi y luego el senador Osandón, que me ha solicitado. Sí, Presidenta, muchas gracias. De la misma línea, yo tampoco estoy dispuesto a avanzar en una ley que estamos regulando imperfectamente algo. Justamente los municipios son quienes hoy día han demostrado ser malos pagadores y por tanto excluirlo bajo un parámetro de la autonomía o del origen de los recursos. Me parece que está mal. Lo que estamos viendo acá es el pago, no el origen de los recursos. Y yo creo que acá lo que estamos haciendo es cometiendo un error, haciéndolo a medias, porque yo creo que hoy día si identificamos que tenemos una parte crítica, que son los municipios, bueno, ¿por qué no incluirlos? Por tanto, yo también me sumo a no estar de acuerdo y también a no avanzar si es que no corregimos este punto. Muy bien. Gracias, senador Bianchi. Senador Osandón. Bueno, en la misma línea, me parece impresentable que apretemos a los privados y no apretemos a los públicos. Los municipios funcionan sobre presupuesto, ¿ya? En teoría, un municipio no puede gastar lo que no tiene. Lo que pasa es que gastan lo que no tienen, y si ustedes ven, la mayoría de los proveedores de los municipios están factorizados, sí, es una vergüenza. O sea, yo tampoco voy a darla pasar en esta ley si no metemos a los municipios. Y a los hospitales, me dicen que están dentro de los hospitales, pero a mí me llamó la semana pasada un contratista de servicio del Hospital Sotero del Río que le debían casi 800 millones de pesos y no le han pagado y no le pagan, con la excusa que el contrato está mal hecho, cualquier excusa, pero no le pagan. Son de un nivel de abuso impresionante. Entonces vamos a apretar a los privados y no apretamos a los públicos. Esto es impresentable. Y sobre todo que los municipios no pueden contratar si no tienen presupuesto, porque eso es ilegal. Y esto permite que contraten sin presupuesto o se gasten los ítems, porque para entender un poco la lógica, esto funciona con un presupuesto. Ellos presupuestan lo que va a ingresar y presupuestan lo que van a gastar. Y muchas veces giran sin tener la plata en la caja. Y eso es una irresponsabilidad que no tiene nombre. Así que pongámonos firmes en eso. No le entendí nada a lo que dijo este señor que está exponiendo en ese tema, porque no contestó nunca y se dio vuelta evaluando. Aquí es súper claro. Quien contrata paga en 30 días, sea quien sea. Así de claro. Y si no, no puede contratar. Bien. Gracias, senador Osandón. Senador Saavedra. Mire, yo le voy a ceder la palabra a Virginia Rivas, que es parte de la comisión y asesora, ¿cierto?, del ministro de Economía, pero creo que aquí también lo recogen los asesores que han estado trabajando este tema muy seriamente, como siempre. Le agradecemos ese tremendo aporte, porque efectivamente aquí hay una luz de alerta que se viene poniendo hace mucho rato, pero también está sobre la mesa la fe pública, a quienes nos toca representar a comunas pequeñas, cuya máxima expresión del Estado está radicada en los municipios, particularmente en las comunas pequeñas. Existe la sensación y la alegría infinita cuando alguien logra, como dicen en el campo, como decimos, entrar a la municipalidad. Porque hay detrás, cierto, un respaldo del cual nadie podría dudar, que el tener un compromiso, el poder, cierto, ser un proveedor del municipio les garantiza que les van a pagar. Y eso hemos visto que muchas veces, a propósito de esta, y yo, perdónenme la expresión, pseudo-autonomía, genera un efecto todo lo contrario, que es nefasto, porque al final del día, como aquí se ha señalado, no existe, parece, un ordenamiento que nos permita garantizar, supervigilar el manejo en términos de recursos. O sea, nosotros tenemos infinidad de casos
no solo en materia de pago a proveedores, pago de servicios básicos, profesores, pago a los técnicos en salud. Yo le puedo señalar, el día de ayer me comentaba, en una comuna que es mi comuna madre, Cabrero, una comuna pequeña, o sea, está el levantamiento de todo exigiendo que los recursos lleguen donde deben llegar. Y lamentablemente eso no ocurre. Entonces yo creo que aquí hay hoy día la posibilidad de un proyecto que genera, como bien decía, muy escuetamente, pero precisamente el senador Osandón, el que provee un servicio. Honestamente, el Estado tiene que tener las mismas y ojalá más obligaciones y sanciones si es que no cumple, porque tenemos que ser el reflejo de lo que un Estado de bienestar debe procurar, que sea un pago justo, en tiempo, en forma, sobre todo llegando a quienes nosotros tenemos que dirigir también nuestros esfuerzos, los pequeños emprendedores, los que ven justamente allí un espacio y muchas veces el único espacio para poder desarrollar un emprendimiento. Y creo que allí es efectivo. Lo dijimos la semana pasada, nosotros creemos que esas modificaciones deben estar contempladas, deben ser incorporadas y en ese contexto nos gustaría escuchar a nombre del Ministerio de Economía, Virginia Rivas, qué nos dice que han pensado y obviamente que yo estoy, y aquí me permite una opinión personal, no la he recogido, pero si no hay este tipo de modificaciones, como se los dijimos la vez pasada, este proyecto no va a avanzar. Y no eso es lo que queremos avanzar, pero con medidas que sean equilibradas y que sean, obviamente, miradas desde lo público, pero también desde lo privado, evidentemente. Tiene la palabra Virginia. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quisiera agregar algunos antecedentes respecto de lo que ha señalado don Pablo Jorquera desde la DIPRES. Una primera cosa, creo, respecto de los organismos públicos y totalmente atendiendo las preocupaciones que surgen en esta comisión, es que hay que distinguir entre los servicios públicos centralizados y las municipalidades. Refiriéndome primero a los servicios públicos centralizados, cuyo 72% se encuentran en el pago automatizado, considerando que desde la Dirección de Presupuesto precisamente se transfieren recursos a los servicios públicos centralizados, es precisamente por eso que es posible efectuar esta transferencia y esta fiscalización del uso de los recursos. Y por lo tanto, eventualmente, y en eso creo que existe un compromiso del Ejecutivo para trabajar en la agregación de más servicios públicos en el futuro, creo que se puede trabajar junto con la Dirección de Presupuesto para potencialmente incorporar a más servicios públicos centralizados. Ahora, el segundo, respecto del segundo grupo que recogemos acá, que es una preocupación muy importante de los senadores, las municipalidades. Las municipalidades son entidades, son organismos que no están dentro de la administración central del Estado y por lo tanto aquí creo que voy a interpretar correctamente lo que quería decir don Pablo Jorquera cuando se refería a que se trataba de entidades autónomas desde la Dirección de Presupuesto, es decir, desde la Administración Central del Estado, no se transfieren recursos a las municipalidades como sí ocurre con, como les comentaba, con los servicios públicos, los servicios públicos centralizados. Por lo tanto, no existe, por decirlo de alguna forma, el sustento material para poder, el soporte justamente, no solo legislativo, sino que además de la administración del Estado, para poder implementar una herramienta como el pago automatizado. Y en ese sentido, incorporar a las municipalidades en esta herramienta representa un desafío que no solamente es de naturaleza de voluntad política o de implementación de recursos, sino que es un desafío que va más allá. Cuando si interpreto correctamente a mi colega Pablo Jorquera, cuando hablamos de la autonomía financiera nos referimos a que el Estado, él se refería no a que las municipalidades realizan decisiones de presupuesto autónomamente, sino que no es el Estado quien transfiere estos recursos para los distintos ítems. Y por lo tanto, como les decía, no existe este soporte que se preste para incorporarla. Sin perjuicio de lo anterior, por supuesto que desde el Ministerio de Economía y desde el Ejecutivo recogemos esta preocupación que han manifestado los señores senadores
Y en ese sentido creo que una cosa que podemos hacer es escuchar la opinión de las municipalidades, de las dos principales asociaciones de municipalidades en esta mesa, o todas las asociaciones de municipalidades, digamos, que los señores senadores quieran invitar, porque también creo que ellos van a tener un decir respecto de lo que pueda implicar en su administración eventuales medidas en este sentido. Desde ya, nosotros asumimos el compromiso de invitar y escuchar a las asociaciones de municipalidades en la mesa que estamos llevando con asesores de los senadores. Y considerando lo que les decía anteriormente, creo que una alternativa es que exploremos otras eventuales medidas que puedan aliviar a las micro, pequeñas y medianas empresas que a lo largo de todo nuestro país contratan con municipalidades. Nosotros escuchamos lo que nos señala respecto a la importancia de las municipalidades como compradores a lo largo del país. Y por lo tanto, si bien el pago automatizado puede ser una alternativa que, como le explicaba, sea tremendamente compleja, creo que la alternativa acá es explorar junto a DIPRES y junto al Ministerio de Hacienda otras alternativas que nos permitan dar alivio a la problemática. Sí, agradecemos, Virginia, creo que todos acá, si no me equivoco, venimos del mundo municipal, entremos bien en el engranaje, es decir, sabemos que muchas veces los recursos llegan vía programa, no, el municipio no pone cero pozos, administra recursos públicos a través de organismos centralizados. Entonces la pregunta que cae, y es esa a lo mejor la petición que le hago, ¿cuántos de esos recursos a nivel de los 346 provienen vía programa, convenio de los servicios centralizados? Y al tiro, senador. Y lo segundo, que tiene que ver efectivamente cuánto de esos recursos, que muchas veces son cero desde el municipio, son supervigilados. Porque al final, digámoslo concretamente, no podemos, bajo el alero de la autonomía a todo evento, generar situaciones que hoy día llevan a que los recursos no lleguen a las personas, lleguen a los bolsillos de muchos alcaldes. Y si usted me pregunta, efectivamente vamos a invitar a las asociaciones y por supuesto al Contralor y al Subdere. ¿Cuánto del Estado? Sabemos, por eso decía, nosotros venimos del mismo mundo, pero los efectos que se provocan de recursos públicos que nosotros nos toca aprobar en el Congreso, en el Legislativo, porque en un municipio no, más allá de la contribución y otras, salvo las municipalidades más ricas de Chile, pero el resto, o sea, perdón, pero son miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos. Senador, perdón, tiene la palabra. Senador, no, es que después de escucharla más me reafirma que hay que obligar a los municipios con todo. Primero, ¿de dónde está la importancia del origen de los recursos? Los recursos de los municipios son públicos, son impuestos municipales, pero son públicos. ¿Y por qué tienen que pagar los proveedores la cuenta? O sea, los factoring son para emergencia y no puede ser que el 80% de los proveedores estén en factoring. O sea, las utilidades se las llevan los factoring. Segundo, hay un principio de responsabilidad, ¿no? O sea, porque soy municipio no puedo pagar. Por supuesto que yo no invitaría a ninguna asociación ni a nadie si te van a decir que no, ¿no? Por supuesto que te van a decir que no. Si es mucho más fácil gastar y pagar cuando sea y después la cuenta la paga Moya. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. O sea, los municipios, hay dos tipos de municipios. Municipios que dependen en gran parte del Fondo Común Municipal, que vienen de impuestos municipales y que todo el mundo sabe cuándo llega. Y los otros son de recursos propios. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Que vienen del Estado o no vienen del Estado? Todos tienen que pagar. El que contrata tiene que pagar. ¿O los privados no tienen autonomía? ¿Algún privado cuando tiene algún problema no le compra o no le paga a un proveedor, le perdonan? No. Si yo contrato, tengo que pagar. Si el municipio contrata, tiene que pagar. Y por supuesto que si invitamos a los alcaldes aquí van a venir a llorar para decir que no. Mira, yo fui 20 años alcalde, conozco de memoria cómo funciona el sistema. Y es súper fácil gastarse la plata antes. Y después pagan, así como lo hacían los alcaldes de Talcahuán. Gastan y después pagan. ¿Ya? Entonces, aquí la cuestión es súper clara. Esto va a hacer que ordenen su presupuesto y que no contraten las cosas que no tengan que contratar. O sea, porque así de claro. Si no sustentamos el financiamiento de los municipios sobre la base de los proveedores, no sé si Hacienda pudiera hacer un estudio de cuántos proveedores están o cuántos proveedores durante el año pasado, o si quieren este año, han pasado por factoring. Si es una vergüenza.
Muchas gracias. Les pido súper precisión porque tenemos... No, y vamos a invitar a los controles de los municipios, debe haber una asociación de controles, porque muchas veces cuando ponen alertas también, o cuando el encargado de finanzas, no, yo lo sé, pero cuando hay también, claro, cuando hay observaciones, incluso a los directores de finanzas muchas veces se van de los municipios. Bueno, no, pero sí controla si se cumple con la legislación del ya, por eso es importante escucharlo. Sí, todos venimos del mismo origen. Senador Bianchi, luego senador Durana y senador Saavedra, por favor, súper corto. Sí, yo siento que acá quienes hemos intervenido hemos más o menos tenido en claro el mismo punto, o sea, no se avanza, entonces yo no veo, siento que no se entendió. Con mucho respeto, tampoco no me gusta el tono eso de incluir, de explorar, porque sabemos perfectamente la respuesta que nos van a entregar. Entonces yo siento que no se entendió que si no se incluyen, que no me parece que haya que meterlo en la conversación. Si acá todos tienen que pagar, cuando una pyme no paga, van y lo embargan. Po. Entonces yo no veo por qué una diferencia acá. O sea, y quien además está pagando, está contribuyendo para que la municipalidad tenga fondos, me parece que no podemos generar esa asimetría. Entonces yo no estoy de acuerdo en avanzar y no me parece peor las aclaraciones que se han hecho, porque en el fondo estamos tratando, yo no sé si hay miedo en esto con los municipios o qué es lo que hay, pero creo que se está tratando de dilatar o de hacernos convencer de que no incluyamos los municipios, y eso no me parece. Solo pedir que se invite a las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda, porque yo creo que primero tenemos que partir con ellos. Ellos son los que asumieron el compromiso con esta comisión de lo que el proyecto que íbamos a revisar efectivamente iba a generar una solución para que el sistema público pagara a 30 días. Por lo tanto, yo antes de cualquier cosa, antes de seguir con este proyecto, a mí me gustaría tener a los ministros, a los subsecretarios, porque no es justo que ella conteste, no es justo que el señor conteste, porque al final aquí hay una política pública y hay un compromiso que se generó entre los ministerios y la Comisión de Economía. Ya, gracias, presidenta. ¿No? Lo que pasa es que cuando no se pagan con los recursos que están, sea en un programa o en otro, en los municipios, eso es una malversación de fondos, es una falta grave. Y por lo tanto yo quiero pedir aquí, aparte de los ministerios, es pertinente que vengan las asociaciones y municipalidades, porque hay una realidad además de el financiamiento municipal. En cuánto ese sistema está financiado y en cuánto está desfinanciado. Y ahí nos vamos a encontrar con una cruda realidad que hay municipalidades que debieran estar cerradas por un problema de alcance. Y lo segundo es que también la Contraloría hace un trabajo acá. Si a ti te fiscalizan y te tienen que ver efectivamente cada programa, tiene que visarse. Entonces yo agregaría ahí un punto y entiendo que la Contraloría tiene un departamento, una dirección que está exclusivamente para los municipios y todo el funcionamiento de estos. De que por lo tanto pediría esos antecedentes que creo que son tremendamente importantes para la labor municipal respecto de el uso de los recursos y el funcionamiento de los municipios en el uso de los programas y la relación que se da con las empresas que son las que ejecutan las obras en los respectivos territorios. Efectivamente usted tiene la razón, presidenta. Yo creo que es bueno también que control venga, porque control igual te da un visto. Si no está en regla, usted como alcalde tiene que tomar una acción. Hay algunos que, claro, son patrones de fondo, creen que lo eligieron y le entregaron las llaves de la ciudad, son dueños de eso, obraron así. Ya, qué bueno que terminó ese periodo de algunos que... Sin pelar a los del Frente Amplio, por favor. No, si te estoy diciendo a ti. Por eso. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que, si me permiten, tenemos otro punto que es súper importante, tenemos invitados presentes, vamos a dejar este punto acá, pero quiero pedir el acuerdo. Yo creo que efectivamente, y puede sonar autoritario, y si es así, lo lamento, pero creo que no vamos a dar seguimiento a este proyecto hasta que no tengamos la confirmación de la presencia en esta comisión de los ministros respectivos, ministro de Hacienda y Economía, también Contralor, Asociación de Municipalidades. Cuando tengamos ese complemento, y yo quiero plantearle desde luego una
una propuesta a la encargada, ¿cierto?, legislativa del Ministerio, que necesitamos que ustedes previamente conversen ese tema con las municipalidades. No es un rol nuestro, necesitamos una propuesta aquí consensuada, pero creo que sería para comenzar a conversar, digamos, en la continuidad de este proyecto, que tengamos sobre la base de un documento o de un acuerdo previo o de una propuesta conjunta con los municipios que podemos nosotros hacer para poder avanzar y tener desde luego también la posibilidad, ¿cierto?, de que sea parte de este proyecto. Entonces, ¿concordamos en eso, senadores? ¿Habría acuerdo? No encuentro la... ¿No hay campana, parece? Se la... Pero no está la campana. Ya, ahí está. Entonces, acuerdo unánime, entonces. Muy bien. Gracias. Les damos las gracias a todos los que han participado y vamos desde luego ya a pasar al segundo punto de la tabla, que tiene que ver... que tiene que ver con el proyecto de ley. No, esa campanita que todos le podemos poner plazo, porque esto puede ser un año. No. La idea es, ¿cierto? Y aquí dejo a voluntad, voy a retomar el punto, ya lo habíamos cerrado, pero igual a propósito de la consulta, teniendo la confirmación de aquello, lo podemos o fechar la próxima sesión o la que viene, esperamos que sea lo antes posible, con la condición, como decía yo, de que sea un documento previo. Y ponemos plazo. O sea, el proyecto está en curso, ¿no? No, sí, pero pongamos plazo porque si no esto lo con pueden un máximo, dilatar. tal vez ya, con un máximo porque de 15 es evidente que todos los que van a venir van a 15, decir que no pueden. 15 días, 2 sesiones, listo. La próxima sesión, porque ya tenemos plazo suficiente, porque está la semana entre medio distrital y por lo tanto... tiene razón. Entonces, 15 días. Sí. No, la próxima sesión. O la próxima sesión, perfecto. Muy bien. Oye, hay una cosita para dejar solamente que quede en la historia de la ley. Los municipios no pueden aprobar presupuestos que estén desfinanciados. Eso es un delito. No, sí, ¿Ok? Lógico. O sea, por pobre que sean. Porque yo lo hice por pobre que era. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, pasamos al segundo punto de la tabla, que tiene que ver con el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y que crea... Por favor, silencio, senadores. Estamos entonces en el segundo proyecto, como ya decía, que crea un registro de deuda consolidada con urgencia calificada de suma. Esto está contenido en el boletín 14743-03. Para los efectos y para la discusión de este proyecto tenemos convidados, como decimos, del campo, a la Asociación de Retail Financiero, Asociación Gremial, en la persona de don Claudio Ortiz. También al secretario general saludamos a Alejandro Arriagada y al asesor legal Raúl Arrieta. Por cierto, también a la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECUS, aquí el presidente, el señor Estefan Larenas, que se encuentra presente, le agradecemos que haya podido venir a estar. También de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, aquí a su presidente, Hernán Calderón, bienvenido, gracias por estar. Al abogado Camila Huepe, que está aquí a su lado, y al ingeniero en sistemas, don Luis Bravo, que debe estar por ahí, ¿no? Si es que vino. Saludamos. Y también desde el Ministerio de Hacienda está conectada por Zoom la coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, y la asesora de coordinación del mercado de capitales, señora Catalina Codú. ¿Les parece? No sé si estamos con Zoom con ella, si ellos quieren intervenir antes. Consuelo, ¿me escucha? No me escucha, parece. Bueno, entonces vamos a iniciar y le damos la palabra a nuestro primer invitado, don Claudio Ortiz, en representación de la Asociación de Retail Financiero, en relación a su opinión y este proyecto, ¿cierto?, que tiene que ver con el registro de deuda consolidada. Tiene la palabra don Claudio. Muchísimas gracias, presidenta, por su intermedio. Quiero saludar a cada uno de los senadores integrantes de la comisión, como también al equipo de la secretaría de esta comisión. Y quisiera partir con algunos comentarios generales, digamos, y después entrar en los temas de fondo. Ahí está. Sí, podemos avanzar, Roberto, a la... ¿Te la pasas tú? Sí. Exacto. Pasemos a la otra, por favor. Como comentario general, presidenta, partir diciendo que nosotros, como industria, compartimos la necesidad de perfeccionar el sistema de información comercial crediticia de nuestro país. En segundo lugar, también destacar que como consecuencia los últimos perfeccionamientos del estado de deudores que administra la Comisión para el Mercado Financiero
ya se consolida más del 85% de la información, quedando solo unos pocos actores relevantes fuera del sistema, que es el foco de este proyecto de ley, que son las empresas que otorgan crédito automotriz, las cajas de compensación, hipotecarios de mutuarias, leasing, factoring, entre otras. Ese es el foco de lo que falta por consolidar en materia de información comercial crediticia. También yo quisiera destacar en la siguiente lámina, por favor, los tres temas que nosotros queremos abordar en esta ocasión. Primero, hacer una breve descripción del actual estado del sistema de información crediticia. En segundo lugar, compartir con ustedes, digamos, los principales contenidos del proyecto de ley según nuestra mirada. Y finalmente, comentarios y sugerencias de perfeccionamiento. Respecto a la descripción del actual sistema de información crediticia, son dos los sistemas que hoy día son los básicos que operan en el mercado financiero. Primero está el estado de deudores que administra la Comisión para el Mercado Financiero y en segundo lugar el boletín comercial que administra la Cámara de Comercio de Santiago. Vamos con el primero. La Comisión para el Mercado Financiero consolida la información de deudas vigentes, información positiva, y deudas morosas, la información negativa de los deudores del sistema financiero, y esto se conoce como el estado de deudores. Este sistema de información tiene una cobertura de más del 85% de la información del mercado del crédito para uso exclusivo de los emisores regulados y fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Quiénes son estos tres principales actores? Los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión del Mercado Financiero y las empresas que componen la industria del retail financiero. También quisiera destacar que a partir de mayo del 2023 se incorporó al sistema de deudores a los emisores no bancarios que forman parte de la industria del retail financiero basado en la norma 2295 del año 2021. Esta información la consolida la CMF semanalmente y la entrega a todos los reportantes para el manejo de sus modelos de riesgo crediticio. También es importante destacar que las personas naturales tienen acceso a esta información a través de su RUT y su clave única. Cada persona puede ingresar a través del sitio de la CMF a mirar su información. Y a continuación les quiero compartir con ustedes, este es el informe que ve una persona natural, cualquiera de nosotros, si quiere ingresar, ahí es lo que entrega la CMF. Son 3 capítulos de información. En primer lugar, la información de deuda directa que tiene la persona. En segundo lugar, las deudas indirectas y en tercer lugar, los cupos disponibles. Estos son el conjunto de toda la información que cada persona puede recibir de sí mismo. Adicionalmente, quisiera compartir con ustedes la información que contiene el boletín comercial que opera desde el año 1928 que administra la Cámara de Comercio de Santiago. Y este sistema de información consolida los protestos de letras de cambio y pagaré, los protestos de cheques y las cuotas morosas de distintos instrumentos y también, obviamente, las aclaraciones o rectificaciones de estos protestos y cuotas morosas. Toda esta información que produce la Cámara de Comercio de Santiago es distribuida hacia el mercado a través de 3 de las principales empresas de distribución de información, como es Equifax, Experian y TransUnion. A continuación, quisiera compartir los principales contenidos de este proyecto para que es bueno recordarlo. Este proyecto, en adición a lo que ya maneja la Comisión para el Mercado Financiero, crea un nuevo registro, ya que es el que tenemos que analizar. En segundo lugar, amplía la cobertura de la información de deudas que a la fecha proporciona la CMF. Hay un mayor alcance de deuda vigente al día, deuda positiva, al incorporar más actores. Hay un mayor alcance de la deuda morosa pagada y mantiene el alcance de la deuda morosa impaga. A toda esta información, los reportantes podrán acceder por un plazo máximo de 5 años.
Dentro de los principales contenidos también es importante destacar que se crea la figura de los mandatarios y terceros autorizados. Dentro de esos mandatarios podrían estar las empresas de servicios de información comercial. Entendemos que estas personas y empresas no se incorporan dentro del perímetro de supervisión previamente tal de la Comisión para el Mercado Financiero, sin perjuicio de las facultades que tiene de sancionar que establece, digamos, la ley. Y para terminar, respecto al contenido del proyecto, compartir este cuadro, que es bastante ilustrativo, que muestra que actualmente lo que está en la barra azul, el 85,4% de la información ya está actualmente, digamos, consolidada. Por lo tanto, el proyecto, el foco es ir en búsqueda de ese 9,7% de información que la componen los créditos de automotriz, las cajas de compensación, los hipotecarios de mutuarias y otras que no reportan hoy día a la fecha. También quisiera destacar que hay un 4,9% de la información que nunca va a formar parte de este sistema y tiene que ver con las deudas educacionales, las deudas de salud, servicios básicos que por ley está prohibido informar a cualquier sistema de información. A continuación, comentarios y sugerencias de perfeccionamiento del texto que hoy día se analiza. En primer lugar, yo quisiera destacar que, como comentario general, el perfeccionamiento del sistema de información crediticia es especialmente importante para mejorar el proceso de evaluación crediticia y especialmente la convergencia regulatoria con la ley pro consumidor, que establece en su artículo 17N la obligatoriedad de realizar un análisis de solvencia económica previo al otorgamiento de un crédito. Esto es muy importante porque ese artículo 17N, a través de un reglamento, establece las condiciones y las bases de datos a las cuales las empresas emisoras de crédito pueden acceder para mejor evaluar, digamos, un crédito. La principal base de datos, por ende, a utilizar sería este nuevo registro, en adición a otras bases de datos que, cumpliendo con la ley 19.628, pueden acceder para mejor hacer un análisis del riesgo crediticio de cada persona que solicita un crédito. En segundo lugar, valoramos que el acceso a la información positiva debe estar acotado a las instituciones reguladas y fiscalizadas por la CMF, a las que se le aplican normas sobre manejo de la información y estrictos estándares de seguridad. También destacar que valoramos los expresados en el artículo 7º, que dispone que la CMF cree una plataforma que permita a los propios titulares, a los deudores, recibir periódicamente, en forma trimestral, su informe de deudas en forma electrónica, a diferencia de lo que opera hoy día, Presidenta, en que la persona tiene que acceder a buscar su información cuando lo estime conveniente. Con esta norma del artículo 7º, la persona se inscribiría una vez y automáticamente, una vez registrado su correo electrónico, le va a llegar trimestralmente su información a su casilla, y eso yo creo que es muy importante para que las personas tomen plena conciencia de lo que es su estado de sus deudas. Después, a continuación, quisiera hacer algunas sugerencias de perfeccionamiento, y estas sugerencias las hemos clasificado en 2 grandes capítulos: las que tienen que ver con el uso de la información negativa y las que tienen que ver con el uso de la información positiva. A continuación me voy a referir a las que se refiere a la información negativa. Respecto del acceso a la información de deudas morosas e impagas, es necesario, a nuestro juicio, mantener el actual régimen con apertura a todo el mercado para efectos de evaluación de riesgo de crédito, sobre todo considerando el uso de esta información que requieren tanto personas naturales y empresas en general en las transacciones comerciales que realizan diariamente la economía. No queda claro cómo convive este proyecto de ley con el título 3º de la ley 19.628 y la ley 20.575. Creemos que ahí hay que hacer un perfeccionamiento, una aclaración.
Quisiera en esto destacar de que el acceso a esta información va más allá de lo que hacen las empresas del retail financiero, los bancos, sino que esta información la usan diariamente las personas naturales cuando arriendan una casa, cuando venden un vehículo, cualquier transacción comercial diaria, y por eso que es muy relevante mantener el actual acceso de esta información de parte de todos estos actores de la economía. También en el punto 5, la obligación de los reportantes que establece el proyecto de ley de eliminar información no anonimizada que esté prescrita o se haya extinguido o vuelto inexigible hace más de 5 años y estableciendo sanciones al respecto va más allá, a nuestro juicio, del objeto declarado en el artículo 1 y se superponen con otras regulaciones como por ejemplo en protección de datos personales y el proyecto de ley de derecho al olvido financiero, que tengo entendido que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que le toca verlo ahora, digamos, el Senado. Sexto, en caso que se insista con tratar esta materia que tiene que ver con el derecho al olvido financiero, sugerimos cambiar la redacción del artículo 5, cambiando el verbo que establece eliminar información y cambiarlo por el uso del verbo comunicar. Lo que se debe, a nuestro juicio, prohibir es la comunicación, no eliminar de la base de datos. Este artículo exige la eliminación de la información personal de aquellas obligaciones prescritas a que se hayan hecho exigibles o extinguido lo primero que ocurra hace más de 5 años sin mediar solicitud, orden judicial o instrucción de la autoridad. Una norma como esta promueve, a nuestro juicio, el incumplimiento al normalizar la eliminación de información ante el no pago de una deuda por el solo transcurso del tiempo. Se sugiere, por lo tanto, como ya lo expliqué antes, cambiar, digamos, el verbo eliminar por comunicar. Lo que se debe evitar es que un emisor de créditos acceda a información de deuda de un cliente con terceros después de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible, pero no que se le prohíba ver la información propia, producto de la relación contractual de ese emisor con esa persona en particular. Al utilizarse el verbo eliminar, se está obligando a que un emisor borre información de deudas que aún permanecen impagas. Nos referimos a ese tipo de deuda, no las deudas que se pagaron oportunamente, las deudas que estuvieron morosas y que se pagaron, sino que en concreto nosotros nos referimos a aquellas deudas que nunca se pagaron de un cliente con su propia institución. Acto de eliminación... Don Claudio, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero le queda un minuto. Sí, estoy terminando. 2 minutos. Cuando él toque la campanita, 1 minuto, 1 minuto y medio para cerrar, por favor. Perfecto. Por lo tanto, ese tema creemos que se debiera corregir. Y finalmente, Presidenta, para cumplir con el tiempo, me quiero referir a sugerencias respecto al uso de la información positiva, que esta es la última lámina de nuestra presentación. En el acceso a la información de deuda vigente o positiva que consolidará este nuevo registro, debiera operar un mecanismo, a nuestro juicio, diferenciado, distinguiendo 2 etapas. Primero, la etapa precontractual, que se debiera acceder a esta información con el consentimiento inequívoco o las condiciones que establece el marco de las tratativas precontractuales. Y en segundo lugar, durante la ejecución del contrato, nuestra sugerencia es que el acceso a esta información debe permitirse por la sola ejecución del mismo, para poder realizar el seguimiento de los créditos contratados, cumplir con los criterios de provisiones que exige la autoridad, evaluar posibles solicitudes de aumentos de cupo crediticio y cumplir con otras exigencias normativas. Y finalmente, y con esto sí termino, Presidenta, que sugerimos analizar con mayor detalle el tratamiento de la información de las personas jurídicas, y para eso sugerimos hacer un análisis de la experiencia internacional,
No tenemos una propuesta específica, pero sí creemos que no debe tener el mismo tratamiento el uso de la información de las personas naturales con las personas jurídicas. Después, si usted estima conveniente, podemos profundizar más en ese detalle para no alargarme, y le agradezco enormemente su paciencia con nuestra presentación. Muchísimas gracias. No, le agradecemos a usted por haber aceptado venir. Efectivamente hay un punto ahí que hace mucho sentido, que tiene que ver con la información de las personas jurídicas. Si tuvieran ustedes a bien generar alguna presentación que pudieran hacer llegar, una propuesta, creo que sería un importante canal de comunicación también con el Ministerio para observarla a propósito de la discusión de este proyecto. Así que muchas gracias, don Claudio Ortiz, en representación de la Asociación del Retail Financiero. Quiero darle la palabra de inmediato a don Estefan Larenas, para que pueda, ¿cierto?, exponernos respecto a la posición de ODECU, Organización de Consumidores y Usuarios. Miren, tenemos pocos minutos, 5 o 6 minutos, pero estamos bien. No, de más. Tiene la palabra. Muchas gracias, ¿me puede dar? Que lo ponga la presentación, ¿puede ser? ¿Ah? Bueno, ahí debe estar. No, no es el... Ok. Hagámoslo así. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, y a todos los senadores también y a la Comisión por recibirnos. Bueno, en general nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de consolidación, ya que hipotéticamente puede traer algunos beneficios para los consumidores. Significaría conocer su real nivel de endeudamiento, de sobreendeudamiento, ya que con la consolidación sabemos toda la información de deudas positivas y negativas de cada uno de los consumidores. Por otro lado, podría significar una reducción de las tasas de interés. Al conocer toda la información, también hipotéticamente podría significar una reducción de tasas de interés y bajaría la morosidad. Ese es en el fondo lo que nosotros hacemos. Quiero hacer dos aclaraciones aquí de lo que dijo mi antecesor del retail. Primero, en el TAG, no todas las deudas están excepto de publicación. Las que son de personas jurídicas sí se publican. Ellos sí son publicados. Las pymes, una pyme que tiene un vehículo a nombre, si no paga el TAC, sí es publicado en los registros de morosidad. Segundo, cuando habla de factoring, quiero decirle de que para todos los efectos el factoring no es crédito. Y por lo tanto yo creo que ahí hay que hacer una modificación de la ley. Hay ingresado un proyecto que lo ingresamos en ese tiempo con el diputado Fuad Chaín, para modificar solamente un artículo en que dice que es para todos los efectos no se considera crédito, para que se cambie y se pueda considerar crédito. Ese es el punto. Ese hay que rectificar. Yo quiero darle la palabra a nuestra abogada Camila Huispe. Hola. Muy bien, le damos la palabra entonces a Camila Huispe en representación de Muchas gracias, su presidenta. Bueno, está el PowerPoint ahí. Si me podría, por favor, adelantar a la próxima. Ahí, perfecto. Bueno, para estructurar esta exposición vamos a revisar someramente los artículos del proyecto que más nos llamaron la atención, con el fin de mejorar su contenido, evitar ambigüedades y tener siempre presente la protección a los derechos del consumidor. En ese sentido, vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a las definiciones de las obligaciones reportantes, del acceso que tienen los reportantes al registro, la posible concordancia del artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales con los derechos de los deudores. Hablaremos también sobre algunas precisiones en relación a la supervisión y fiscalización y terminaremos comentando sobre la concordancia entre el artículo 17N de la Ley del Consumidor y la creación de este registro.
Exactamente. Bueno, con respecto al primer punto, lo que queríamos acotar o señalar es que con respecto a las obligaciones reportables, el proyecto de ley las entiende como las obligaciones de operaciones de crédito de dinero definidas en el artículo 1 de la ley 18.010, más otras obligaciones que la Comisión para el Mercado Financiero podrá definir a través de normas de carácter general. En ese sentido, quisiéramos, por el tenor de la norma, poder incluir las deudas provenientes de operaciones de financiamiento como el factoring o el leasing, puesto que, si bien en la práctica estas se consideran como operaciones de crédito de dinero, es decir, cumplen con lo dispuesto en el artículo 1 de la citada ley, se excluyen porque ya tienen su norma y normativa especial, digamos. El factoring está contemplado en la 19.983 y el leasing en la 19.281. Eso con respecto a las definiciones de obligaciones reportantes, es decir, queremos ampliar un poco más el ámbito de aplicación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, con respecto al artículo 5, quisiéramos solamente hacer un breve comentario con respecto a, estamos muy de acuerdo que el consentimiento del consumidor debe constar de forma previa, expresa e inequívoca, y lo que queremos acotar con respecto a este punto es que se le informe al consumidor la creación de este registro y por cuánto tiempo se va a extender la prestación de este consentimiento, del otorgamiento, que entendemos que va a ser también definido por la Comisión para el Mercado Financiero, dependiendo de la operación de crédito de dinero que se trate. Es solo un deber de información respecto a esta circunstancia porque encontramos que es vital y necesario para el consumidor. Siguiente lámina, por favor. Y con respecto a este artículo queríamos hacer un especial hincapié, puesto que el tenor de esta norma, del artículo 5, inciso final, podría generar ambigüedades o confusiones respecto de cómo está redactada. En ese sentido, establece que se van a eliminar las obligaciones prescritas o que se hayan hecho exigibles o extinguidas, lo primero que ocurre hace más de 5 años. Nosotros vamos más bien para que se mantenga el mismo tenor del artículo 18, es decir, que no podrán comunicarse los datos luego de transcurridos 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Es decir, que no haya que distinguir entre obligaciones prescritas o que se hayan extinguido a través del pago, alguno de los modos de extinguir que contempla el Código Civil, sino que simplemente una vez que se hizo exigible la obligación y transcurran los 5 años, se elimine esta comunicación en el registro. Queremos mantener esa armonía al final entre estas dos normas jurídicas. Siguiente. Bueno, con respecto al derecho de acceso a la información, estamos muy de acuerdo en que la CMF notifique al deudor que se registre previamente, es una forma de incentivo al consumidor para que lo pueda hacer. Solo queríamos acotar con que se notifique a la brevedad posible, es decir, establecer algún tipo de plazo. Y también encontramos importante, con respecto al reportante, es que solo contempla que éste debe entregar una respuesta si decide rechazar el crédito, pero encontramos que esta respuesta debe ser fundamentada, es decir, el consumidor debe conocer las razones de por qué la entidad crediticia está rechazando el otorgamiento de su crédito y eso no lo establece, entonces nuestro comentario va en ese sentido, que pueda explicarle las razones de por qué rechaza el crédito. Siguiente. Eso lo acabo de comentar. Eso, muchas gracias. Con respecto al derecho a la actualización, rectificación o complementación, tenemos más o menos 3 circunstancias que comentar. La primera es que no se resuelve por este proyecto de ley qué va a pasar con los datos del consumidor mientras está pendiente la solicitud de actualización, rectificación o complementación. Es decir, sus datos van a seguir publicados en el registro durante los 15 días hábiles bancarios y esto le podría quizás traer algún tipo de perjuicio al consumidor si requiere tener un crédito con premura y nosotros encontramos como mejor solución quizás suspender la publicación de estos datos mientras pende este proceso interno dentro de la entidad crediticia. También la segunda circunstancia con respecto a este mismo derecho es que en caso de rechazo, de que la entidad reportante rechace de otorgar el crédito, que esta circunstancia se informe a la comisión o se establezca el derecho del consumidor a recurrir ante la Comisión del Mercado Financiero a fin de evitar ambigüedades. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley contempla la atribución de la Comisión para el Mercado Financiero para poder, con una solicitud negativa, poder exigir más antecedentes, pero no está el nexo de cómo se
entera la Comisión para el Mercado Financiero que, digamos, el reportante rechazó la solicitud. Ese nexo no está. Entonces, ¿quién se lo informa? ¿Se lo informa el reportante o el consumidor a través del procedimiento normal para poder reclamar ante esta entidad administrativa? Y por último, con respecto a este derecho, también encontramos que es importante que se pueda notificar al deudor al momento de actualizarse el registro a fin de poder velar también por una información oportuna y veraz. Con respecto al derecho de cancelación, mantenemos las mismas consideraciones, es decir, no se resuelve qué va a pasar con los datos del consumidor una vez que esté pendiente esta solicitud. Podría consagrarse entonces el derecho del consumidor a recurrir ante la Comisión para el Mercado Financiero o que tenga la obligación el reportante de informarle y por último que siempre se lo notifique al deudor en el momento que se actualicen los datos correspondientes. Perdón, que la interrumpa. Queda súper poco Sí, me tiempo, quedan 2 así que yo esperaría las propuestas porque igual están contenidas, ¿cierto? Todas las observaciones. Son 2 puntos los que me quedan. Con respecto a la supervisión y fiscalización, estamos súper de acuerdo en que la ley contemple como mecanismo y se remita a la ley 19.496 de protección a los consumidores, solo que el tenor de la norma hace énfasis a la acción colectiva y nos gustaría que expresara las 3 acciones que subsisten en la ley, la individual, colectiva y difuso, toda vez que esta ley no contempla un procedimiento indemnizatorio propio y por tanto sería importante evitar también ambigüedades. Y el último punto, que es el siguiente, es la integración que ya mencionaban anteriormente del artículo 17N de la Ley de Protección al Consumidor con la creación de este registro de deuda consolidada. Es decir, al final este registro va a ser la base de información suficiente para que las entidades crediticias puedan acceder a este tipo de información y así poder evaluar la solvencia del consumidor y cumplir con esta obligación. Entonces va a ser concordante la creación de este registro con el mencionado artículo. Bueno, un minuto para cerrar. Sí, queremos agradecerle esta posibilidad, pero también creemos que hay que tomar en cuenta la situación económica que vive el país. Este es un proyecto que llegó 10 años o 15 años atrasado. Y la verdad que hoy día muchas personas están comprando, se están sobreendeudando o están utilizando los créditos, las tarjetas de crédito para comprar alimentación. Y ese es un problema que tenemos. Por lo tanto, si consolidamos la deuda hoy día, estando de acuerdo con esto, creo que podríamos tener un tránsito muy fácil para que las personas no tengan el salvavidas que tienen haciendo la bicicleta, como llamamos, porque eso es lo que está haciendo la ciudadanía, y este problema se podría suscitar que la gente no tenga incluso ni para comprar sus alimentos. Creo que ese es uno de los temores que tenemos, porque creemos que este proyecto llegó en el momento de crisis económica, llegó en un momento de aprieto y quizás eso va a suceder de que va a tener menos acceso al crédito a las personas. Eso sería. Muy bien, le agradecemos, don Hernán, y particularmente también a la abogada Camila Huispe por su presentación. Están también en cada uno de los computadores esta presentación. Yo quiero solicitar que podamos extender 10 minutos, ¿les parece la sesión? Sí, los que puedan, por favor. Entonces, extendemos a propósito poder escuchar a nuestro invitado. Entonces, don Estefan Larena, ¿estamos ya en condiciones de poder? Sí, ahora estaríamos en condiciones. Entonces le damos la palabra para luego cederle la palabra muchas gracias a la gente por de la Comisión de Hacienda. la invitación y ojalá que se puede poner la presentación. De lo contrario, vamos directamente. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Bueno, lo primero es decir más o menos lo que acaba de decir mi colega acá, que este es el tercer intento, digamos, que de poder hacer un registro de deuda consolidada y que en este contexto nosotros valoramos la creación de este registro a cargo de la CMF porque le permite a la CMF, al Banco Central, un adecuado ejercicio de sus funciones públicas. El reconocimiento de los derechos de los deudores respecto del registro de deuda consolidada a cargo de la CMF y a conocer la información de deuda y rectificar o eliminar la información incorrecta y la instrumentación de dichos derechos
en plazos expeditos. Eso por lo menos va a cruzar un poco lo que nosotros queremos decir en relación con lo que tiene que ver con el registro y con los datos personales. Los datos personales, de acuerdo con la legislación internacional y la nueva que vamos pronto a tener en Chile, en términos de lo que es la Agencia de Protección de Datos, tiene que ver con la finalidad y el consentimiento. Parece redundante, pero así lo es, la finalidad y el consentimiento. Ha habido demasiados abusos en relación con el uso de la información personal en Chile. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado al respecto. Entonces, también estamos de acuerdo con la ampliación de la noción de titulares de la información o la protección, que se extienda a las pymes, de acuerdo con el estatuto que fija las normas especiales para su empresa, las empresas menor tamaño. La sugerencia es básicamente cuando se establece que el acceso del reportante a dicho registro deberá efectuarse con la sola finalidad de evaluar respecto de personas determinadas de riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgo para operaciones específicas. Pensamos que esto es una expresión que está en el proyecto que debe ser un poquito más acotada, porque en su amplitud podría amparar comportamientos abusivos, por lo que se sugiere ajustar. La generación de esta base de datos de datos consolidada y los informes relacionados a un riesgo para la protección de datos personales de consumidores. Entonces, para nosotros una sugerencia importante sería un artículo transitorio que sujete la vigencia de esta ley al calendario de implementación de la Agenda de Protección de Datos Personales. Esta discusión es una discusión larguísima. Ahora estamos en el último trámite constitucional, el último trámite legislativo, pero el punto acá es que sin una agencia de protección de datos personales siempre vamos a tener el riesgo que los datos personales pasen a el mercado o se filtren, como ha sucedido hasta el momento. Insisto que nosotros estamos de acuerdo con la consolidación y la creación de datos personales, pero es una sugerencia en relación a lo que estamos hablando de datos personales. Entonces, cuando se dice que el proyecto establece que las instituciones reportantes no podrán requerir antecedentes adicionales sobre estas obligaciones al solicitante del crédito suspensivo, a menos que existan motivos justificados para su solicitud, sin indicar quién califica la justificación ni la sanción por la solicitud injustificada. Aquí nosotros sugerimos que sea la CMF la que califica la justificación y que se sancione la solicitud injustificada, de acuerdo con el artículo 17 del proyecto. Para nosotros este proyecto es un proyecto importante, pero insisto, con los temas relacionados con los datos personales. Ahora bien, entonces el consentimiento debe ser precedido, la última, por favor. El proyecto establece que la información sobre datos reportables que se hayan hecho exigibles o extinguidos deberán contar con el consentimiento previo expreso. Se sugiere establecer que el consentimiento debe ser precedido de una solicitud justificada, como se ha dicho anteriormente, y que sea la CMF la que en definitiva lo califique. Señora Presidenta, para subrayar, para nosotros es muy importante la protección de datos personales. Hemos visto cómo han sido otras bases de datos, el país conoce cómo ha sido la filtración, cómo se usa abusivamente muchas veces el dato personal de la persona, y hoy día que la base va a ser más grande, por así decirlo, con deudores morosos y deudores no morosos, es importante que se ratifique y que se insista en la finalidad y en el consentimiento. Eso es por lo menos lo que nosotros nos gustaría saber, dar a conocer. Señora Presidenta, me demoré como 4 minutos solamente. ¿Ah? Le agradecemos ahí el ajustarse muy bien a los tiempos. Queríamos también darle la bienvenida y saludar, ¿cierto?, a la asesora de la Coordinación de Mercado de Capitales,
Claudia Codú, que está presente a propósito de la representación del Ministerio de Hacienda. Le damos de inmediato la palabra a Claudia para que pueda intervenir, nos quedan pocos minutos. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, solamente comentarles a usted y a todos los senadores presentes que hemos estado trabajando junto con los asesores en una mesa que ha sido muy fructífera, así que muchas gracias también por la disposición y que muchos de los puntos que han sido comentados acá por las presentaciones ya están siendo trabajados en ese sentido. Compartimos algunas de las sugerencias, hay otras que creemos que ya están cubiertas y en ese mismo sentido sugerimos desde nuestro lado que puedan invitar a algunos de las personas expertos en datos personales que han participado de tanto la discusión de datos personales como de la creación del registro de deuda consolidada. De hecho, en la mesa de asesores ya sugerimos algunos nombres que participaron en la discusión de este proyecto en la Cámara y que pudieran también ayudar a calmar algunas de las preocupaciones de cómo se está resguardando, digamos, en otros proyectos y también de manera, o sea, en el fondo de no duplicar la regulación que normalmente tiende a ser más problemático que un aporte. Así que si pudiera ser posible invitar a los expertos de datos personales, creo que sería un buen aporte a la discusión y en virtud del tiempo, más que detallar las cosas en las que ya estamos trabajando, agradecerles el tiempo a usted y la disposición de los asesores y nosotros seguiremos trabajando con ellos en la mesa para traerles propuestas concretas. Muchas gracias. Le agradecemos, Catalina. Catalina es su nombre, y más allá de la propuesta, nos interesaría igual desde el Ministerio de Hacienda tener algún reporte, digamos, de cuál es la visión que están ustedes manejando en relación a estas observaciones. Creo que sería interesante escucharla, si está en condiciones, y si no, para la próxima semana. Como usted me diga, depende del tiempo. Nos quedan 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Súper. Ya, les hago un resumen rápido si les parece, entonces. No tenemos una 5 minutos, ve usted, ¿qué es lo que quieres poner en 5 minutos? Ya, no hay problema. No tenemos una presentación hoy día, pero de todas maneras la próxima sesión podemos detallar un poco más. Hemos estado trabajando con los asesores en varias líneas, digamos, que pudiéramos separar en 3 grandes temas. Lo primero es hacer una revisión de la concordancia de las normas. Dentro de ello nos parece súper importante la concordancia con el proyecto de datos personales, con la ley pro consumidor. En el caso de la ley pro consumidor, bien decía la última presentación que hay una preocupación, ¿verdad?, por el tema de las respuestas fundadas al momento de hacer una solicitud de crédito. Eso es una alineación que nosotros venimos intentando hacer desde la Cámara, justamente porque la ley pro consumidor tiene una norma que es más exigente que la norma que quedó en este proyecto. La ley pro consumidor creemos que es una norma que es muy pro educación financiera en el sentido de que obliga a o sea, en el fondo a la institución a responder fundadamente tanto para cuando acepta otorgar un crédito como para cuando lo rechaza. Y eso nosotros creemos que es muy favorable, digamos, unificar la norma de este proyecto a la norma pro consumidor porque le va a permitir, por ejemplo, a los solicitantes de crédito que soliciten o que coticen en distintas instituciones, saber cuáles son los motivos por los que en unos lo aceptan y en otros lo rechazan. Por lo tanto, esa es una de las concordancias que nosotros hemos estado revisando. Lo segundo, también en materia de concordancia, son esta frase, digamos, que ha sido bien polémica, de que se borrarán en el fondo esta norma del olvido financiero, que se van a eliminar la información de deuda que se haya hecho exigible, extinguido o prescrito hace más de 5 años. Esa norma tiene un problema de concordancia tanto interna como externa. Interna, porque no tiene mucho sentido exigir un plazo de 5 años en distintas hipótesis que para la categoría jurídica, digamos, son la misma naturaleza jurídica, es decir, modos de extinguir las obligaciones. ¿Por qué yo le pediría 5 años a otro modo de extinguir las obligaciones y no a la prescripción, por ejemplo? Pero además tiene discordancias con otros proyectos que se están tramitando en este momento, como son el derecho al olvido financiero y el proyecto de datos personales. Y nosotros hemos revisado las distintas hipótesis y nuestra sugerencia, y en eso hemos estado trabajando, es alinear esta redacción al proyecto de datos personales, que es un proyecto que ha sido bien trabajado y bien revisado por expertos, que se ajusta a los estándares internacionales y que además cuando revisamos las distintas hipótesis, en el fondo el espíritu cuando se conversó en la Cámara era que fuera lo más pro deudor posible, en eso estamos súper de acuerdo. El problema es que, por ejemplo, al borrar deuda que se extingue por métodos distintos a la prescripción,
también borraríamos las deudas pagadas, y para los buenos pagadores siempre va a ser conveniente que ese historial sea visible, digamos. Por lo tanto, pensamos que hay que unificar, digamos, al estándar de datos personales. En eso, como ese es el foco, digamos, de la concordancia, también hemos estado trabajando en el acceso a la información negativa, que lo detalló bien la presentación del retail financiero. También hay una discrepancia con otros boletines u otras fuentes de información, como es el boletín comercial, como es el informe de deuda. Y entonces en eso hay efectivamente discordancia, y bien señalaron las dos primeras presentaciones que pudieran unificarse los criterios al simplemente permitir el acceso, pero restringir, digamos, la información que se muestra al restringir la comunicación de la información que hubiera estado prescrita. Así que en esas grandes líneas hemos estado trabajando, Presidenta. Si le parece, la próxima sesión nosotros podemos hacer una pequeña presentación del avance del trabajo y así ver a qué punto hemos logrado llegar a acuerdo, y también así nos da un poco de tiempo a nosotros para revisar en detalle las presentaciones que han hecho hoy y ver si podemos recoger algunos de los puntos en propuestas concretas. Muy bien, gracias Catalina. Un punto de observación respecto a la tramitación. Este proyecto está con suma urgencia. ¿Cuándo vence la suma urgencia? Eso sería interesante saberlo, porque efectivamente nos impone la necesidad de agilizar mucho los procesos. Entonces en ese contexto vamos a confirmarlo. Yo entiendo que el Ejecutivo estará disponible. No sé si está en condiciones de responder a aquello. Respecto a la suma urgencia, vamos a confirmarlo, pero sin duda que la próxima sesión, a propósito de lo que hemos planteado, si tenemos la anuencia de los convocados, en este caso Ministerio de Economía y Hacienda, a propósito del pago de 30 días, nos tendremos que abocar solo a eso, y esto tendría que verse, vamos a ver si tenemos esa confirmación. Si no es así, seguiremos con este proyecto, y para los efectos igual le pediría a Catalina poder tener precisión ya en cómo se enlaza este proyecto a propósito de los que ya están en la Cámara de Diputados y que están acá, que es justamente el derecho al olvido y el tema de la ley de datos personales. Entonces creo que eso... Una última ¿sí? aclaración. Acabo de confirmar por interno que la idea es renovar la suma urgencia para poder seguir discutiendo esto después de la semana distrital. Y un tema que no mencioné antes, que no quiero que pase desapercibido, es que también dentro de la mesa de asesores estamos viendo, digamos, qué medidas se pueden implementar en este proyecto para que justamente estos deudores que hablaban de la bicicleta, en el fondo, como la intención de este proyecto, que es una intención a largo plazo de evitar el sobreendeudamiento y en el fondo mejorar las condiciones de acceso al crédito, también converse con la situación económica actual. Así que no quería dejar pasar ese punto para que sepan que también es de nuestra preocupación y lo estamos trabajando. Muy bien, pero creemos que más allá de las propuestas, exposiciones, preocupaciones, necesitamos igual ya un consolidado concreto respecto a lo que se está avanzando, porque si efectivamente, perdón la expresión, pero trasladamos esto hacia el tiempo, teniendo en consideración que nosotros nos convocan los tiempos también, la suma urgencia es suma urgencia, entonces creemos que hay que avanzar rápido y, por supuesto, generar una propuesta concreta en estos temas. Yo en eso le pediría a usted que igualmente la próxima semana tengamos lo que ya ha hecho referencia, cómo va avanzando y cómo hay una coordinación y cómo se entiende también cuando hay una definición en una ley y que sea concordante con la que hoy día estamos trabajando. Entonces, tanto como insisto, en la ley de, el proyecto de ley de olvido financiero como en la ley de datos personales, tenemos que tener obviamente una misma mirada y ojalá una misma norma, porque si no vamos a tener una discusión entre lo que dice uno y el otro y vamos a terminar haciendo impracticable la ley, y no eso es lo que queremos. Entonces, en lo concreto, definiciones en esa materia, cuál que lo están mirando, y respecto a todas las observaciones que se han hecho, también una propuesta desde el Ministerio de Hacienda. Si es posible ese día, y si está el Ministro de Hacienda y el Ministro de Economía, podemos incluso ver los dos proyectos a propósito de estas mismas temáticas, y para eso necesitamos los insumos con tiempo y con antelación, más allá de las buenas intenciones, hechos y sobre todo propuestas concretas en papel para que nosotros las tengamos en el día que nos toque sesionar. Muy bien, le agradecemos a todos por su presencia y nos encontramos en la próxima sesión. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, por cierto, se levanta.